Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Pathshala de español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad imparto asignaturas de lengua, literatura e historia de España, como por ejemplo literatura medieval española o literatura española del siglo XX y contemporánea, al igual que historia del siglo XX de España y diversas asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 17 del paper de Historia y Cultura de Hispanoamérica, que se titula La independencia de México, y vamos a hablar del contexto histórico, los antecedentes. La sociedad mexicana, bajo el dominio español, se encontraba dividida en diferentes estratos poblacionales. Dichos estratos se diferenciaban entre sí principalmente por el nivel socioeconómico, así como también por los intereses y poderes políticos. En lo más alto de esta pirámide se encontraban aquellas personas con un poder adquisitivo y riquezas más elevadas. Este grupo de personas privilegiadas estaba formado básicamente por ciudadanos de nacionalidad española o europea, buscando asegurar de esta forma una supremacía racial que les beneficiase de manera clara respecto a la población autóctona. Por otra parte, a mediados del siglo XVIII, la minería, principal fuente de ingresos de la zona, sufrió un repunte de actividad generando tremendos beneficios que no solo repercutieron en las clases más altas, sino que también afectó a las clases bajas, aumentando el poder de las mismas. Cuando en las últimas décadas de dicho siglo se produjo una fuerte crisis económica del sector y además se modificaron mediante las reformas borbónicas las relaciones económicas entre España y sus colonias, las cuales buscaban aumentar la eficiencia en la recaudación de la riqueza que venía de tierras americanas por parte de la monarquía española, se produjo un ahogo de las clases bajas. Con este clima político anteriormente mencionado, se llegó al año 1808, donde estalló una verdadera crisis política en España que derivó en su homónimo en tierras mexicanas. En dicho año, el rey Fernando VII, debido a la invasión francesa de la península ibérica, fue expulsado de España y perdió todo su poder y su capacidad para gobernar en beneficio de los franceses. Este hecho contribuyó a que dentro de la sociedad mexicana se estableciesen diferentes posturas sobre a quién se le debía lealtad en estos momentos. Algunos miembros de la clase política optaban por el propio rey Fernando, aunque en esos momentos no estuviese ejerciendo su cargo debido a la contienda francesa. Por otra parte, un grupo representado por Francisco Primo de Verdad y Ramos, José Antonio de Cristo y Francisco Azcárate y Lezama, entre otros, creían que la autoridad sobre las políticas que añadían a México debía de ser dirigida e implementada por el propio pueblo mexicano. Los partidarios de esta segunda postura, anteriormente mencionada, ganaron en poder y el 19 de julio de 1808 se creó la Junta de Gobierno, con el beneplácito del virrey José de Iturrigaray, un organismo cuya función sería dirigir e implementar la soberanía en el territorio y que ostentaría dicho poder de forma independiente a los estamentos españoles hasta que volviese Fernando VII al cargo. Se hablaba de independencia, pero con condiciones. La lealtad a Fernando VII seguía siendo real. Dichas reuniones no llegaron a buen puerto y no se consiguió el deseado consenso. Por el momento se tomó la decisión de seguir como hasta ahora, obedeciendo a la Junta de Gobierno mexicana, hasta que Fernando VII o algún heredero legítimo de su poder diese órdenes en España. El clima se volvió más árido entre criollos y españoles, hasta que el 15 de septiembre de 1808 se produjo un levantamiento y tanto el virrey como sus principales seguidores fueron apresados. A consecuencia de dicho levantamiento, Pedro de Garibay obtuvo el puesto de virrey, cargo que ocupó hasta el año siguiente en que fue cesado por la Junta de Sevilla para otorgar el cargo a Francisco Javier de Lizana y Beaumont. Esta decisión no gustó dentro del seno de los criollos, que comenzaron a intentar formar a finales de 1809 clandestinamente una junta que tuviese poder y soberanía dentro del seno del territorio. En 1810, con la aparición de las Cortes de Cádiz en un intento de resurgimiento del gobierno español,
se produjo un acercamiento por parte del poder peninsular, asegurando que el status quo actual podía cambiar respecto al que había estado vigente hasta ese momento. Poco después se conoció en territorio mexicano la noticia del asedio sobre Cádiz por parte del ejército francés, y tanto en el propio México como en otros lugares de Latinoamérica comenzaron distintos movimientos para crear nuevas juntas de gobierno territoriales autonómicas, como paso previo a la conspiración contra España, que a la postre acabaría significando el golpe de Estado y la posterior guerra de independencia. Así pues, vamos a pasar a hablar de la guerra de independencia, que hemos dividido en varias etapas. Esta primera etapa abarca únicamente un año. Más concretamente, comprende el periodo desde el 16 de septiembre de 1810 hasta el 16 de marzo de 1811. Este fue el momento en el que se produjo un levantamiento popular que encabezó, como figura pública más visible, Manuel Hidalgo y Costilla, que convocó al pueblo de Dolores a levantarse y luchar contra la opresión española. Su objetivo final era conquistar dicha ciudad, la capital de la denominada Nueva España, en contra de los intereses del ya mencionado Hidalgo y de Ignacio Allende, el otro líder más importante de la insurgencia de ese momento. Las tropas sublevadas comenzaron a recibir derrotas por parte del ejército realista, fiel a la autoridad española, obligándoles a retroceder y huir hacia el norte, en busca de más apoyo entre las ciudades que también se habían sublevado. Su huida no duró mucho, ya que fueron capturados en Acatita de Baján, donde después de traslado a otra ciudad, Chihuahua, se les fusiló. Esta segunda etapa tiene lugar entre el 16 de marzo de 1811, fecha en la que Ignacio López Rayón fue ascendido a jefe de las fuerzas insurgentes, y el 22 de diciembre de 1815, momento en el que José María Morelos y Pavón murió fusilado. Buscando asentar esta estructura, se creó el 19 de agosto de 1811 en Zitácuaro la denominada Suprema Junta Nacional Americana, cuyo fin, entre otros, era preservar los derechos de Fernando VII. Esto se conseguiría, según la propia Junta, mediante la organización del propio ejército, además de llevando a cabo la creación de una propia moneda mexicana y la redacción de un primer esbozo de la Constitución mexicana. 2 años más tarde, en junio de 1813, se formó el llamado Congreso de Chilpancingo, donde se instaba, entre otras medidas, a declarar la independencia, la abolición de la esclavitud, la igualdad ante la ley y la eliminación de castas, entre otros. A diferencia de la ya mencionada anteriormente Junta Nacional, en este Congreso ya se hablaba claramente de una independencia total de España, con o sin Fernando VII en ella. Esto marcó un antes y un después en el proceso secesionista, ya que hasta la fecha siempre se había argumentado que debían de ser fieles a la figura de Fernando VII. Todo el proceso se oficializó formalmente el 6 de noviembre de 1813 con la lectura de la Declaración de la Independencia de la América Septentrional, que confirmaba la escisión de ambos territorios y que impidió que la Constitución redactada en Cádiz durante 1812 entrase en vigor en tierras americanas. Durante el año 1814, Fernando VII volvió a España, de nuevo como rey, poco después de expulsar a los franceses de la península ibérica. Los insurgentes, con Morelos a la cabeza, redactaron en junio de 1814 la Constitución de Apachingán, en la cual ya se hablaba de la separación de poderes, el uso del ejército y se detallaban los principales puntos que la vertebrarían. La guerra continuó y la ofensiva realista se centró en intentar asediar la ciudad de Michoacán, lugar en el que se realizaba el Congreso. Fue en esta batalla donde el ejército realista consiguió capturar a Morelos, para, mediante un dictado de la Inquisición, restaurada de nuevo por Fernando VII, se ordenase ejecutar al líder insurgente. Fue una fase de la Guerra de la Independencia muy marcada por el uso de la denominada Guerra de Guerrillas, nombre con el que se denominó a esta etapa, puesto que a raíz de la ejecución de Morelos, sumada a las diferentes desavenencias entre algunos de los líderes insurgentes que quedaban, las tropas líderes a la independencia estaban bastante mermadas, tanto en número como en organización. Esto, unido a un aumento considerable de las fuerzas realistas en la zona, hacía inviable una lucha de igual a igual,
por lo que la única salida restante eran batallas más guerrilleras y no tanto formadas por un ejército regular. Durante los años 1815 y 16 se encadenaron diferentes batallas con resultados bastante dispares. Si bien es cierto que la supremacía del ejército realista con un mayor número de efectivos se hacía patente. Hombres como Francisco Xavier Mina fueron claves en este periodo, ya que aunque acabaron siendo fusilados por los realistas, consiguieron numerosas victorias y aumentar el número de las tropas insurgentes, antes de ser capturados y ajusticiados. Otro hombre clave en este periodo fue Vicente Guerrero, general jefe de las tropas insurgentes del sur en el año 1818. Aunque llevaba desde 1811 en la lucha, su papel había sido bastante secundario hasta que se le concedió el ascenso. Después de obtener el cargo de general, Guerrero consiguió que las tropas insurgentes no solo repelieran el ataque de las realistas, sino que mediante su ofensiva consiguió aumentar el número de tropas y las armas de las que disponían, después de derrotar al ejército español en la batalla de El Tam. Posteriormente, durante 1819, año en el que se produjo un nuevo avance de las tropas realistas, Guerrero consiguió hacerse fuerte en Coayutla, aunque no pudo retenerla por demasiado tiempo y se vio obligado a huir hacia la sierra sur del país. Bueno, por último vamos a pasar a la cuarta etapa. La cuarta y última etapa de la independencia es la llamada etapa de la consumación. Esta etapa únicamente abarca un año, de 1820 a 1821, y fue en ella donde, después de más de un decenio de guerra, se acabó declarando la independencia de México. El punto de inflexión que cambió definitivamente la guerra se produjo el 1 de enero de 1820. Ese día fue cuando los soldados españoles, con el general Riego a la cabeza, se rebelaron contra el poder y volvieron a instaurar en España la Constitución de Cádiz de 1812. En este momento, algunos de los altos aristócratas mexicanos pensaron que esta Constitución podía resultar nociva para sus intereses y comenzaron a unirse a una idea independentista que hasta la fecha no suscribían tan fervientemente. Esto se realizó de forma secreta, con diversas reuniones clandestinas. Esta conspiración por parte de la aristocracia mexicana para no aceptar la nueva Carta Magna acabó denominándose Conspiración de la Profesa, puesto que Profesa era el lugar donde se llevaron a cabo las ya mencionadas reuniones. Poco tiempo después, Iturbide comprendió que la batalla abierta no era la solución y buscó una alianza con el propio Guerrero en favor del país, explicándole mediante algunas cartas que intercambiaron ambos su plan de un México independiente, sin el poder de Fernando VII. El 10 de febrero de 1921, ambos militares llegaron a un acuerdo que quedó sellado con el abrazo de Acatempan, que fue el símbolo de la unión de armas de ambas fuerzas en una sola, buscando el mismo objetivo. 14 días después, el 24 de febrero, el propio Iturbide informó de su plan, el Plan de Iguala, en el que se detallaba la información del ejército trigarante que tenía por objetivo conseguir asegurar una única religión, la católica, la unión del país y la independencia completa. El 21 de septiembre de 1821 consiguieron tomar Ciudad de México y de este modo poner fin tanto a la guerra como al poder español sobre México al firmar el Acta de Independencia que acababa con dicho poder de forma definitiva, que habla sobre el México en la postindependencia. En este periodo, los nuevos líderes del país se encontraron con un problema. Debían elegir quién gobernaría entre las diferentes opciones. Por un lado estaban los republicanos, partidarios de suprimir la figura del rey. Por otro estaban los llamados iturbidistas, que abogaban por Iturbide como nuevo emperador del país. También existía un grupo muy minoritario de mexicanos que anhelaban la vuelta de los Borbones, aunque su peso político era prácticamente nulo en esas fechas. Sin embargo, no hubo excesivo debate, ya que tanto la Iglesia como los altos mandos del ejército estaban de acuerdo en que Iturbide era el más indicado para gobernar, y el 21 de julio de 1822 fue coronado como Agustín I.
Agustín I respondió suprimiendo el Congreso el 31 de octubre del mismo año, rompiendo de esta forma con muchas de las promesas que se habían realizado anteriormente de libertad para el pueblo. Las principales figuras de la insurgencia que aún quedaban decidieron rebelarse y volver a sublevarse, creando un nuevo plan, el llamado Plan de Casamata, al que se adscribieron la mayoría de diputaciones del país. El resultado final de este plan fue la expulsión del poder del nuevo emperador y su exilio, dejando paso a un nuevo régimen republicano. Así pues, con esto finalizamos el módulo de la independencia mexicana. Muchas gracias por habernos escuchado.